Chicos, esto es fuerte. Can Yaman acaba de soltar una bomba sobre el viaje de Demet Özdemir a Madrid, y nos ha dejado a todos flipando. O sea, recordáis que Demet estuvo en Madrid hace poco, ¿no? Salió por todas partes fotos en redes, la vimos genial, pues resulta que Can Yaman ha dado su versión de todo este lío y telita marinera. Para ser honestos, yo pensé que era un viaje normal, de trabajo o de placer, ya sabéis. Pero Can, en una de sus últimas apariciones, suelta algo que me hizo parar las orejas. Dijo, y cito más o menos, que el viaje de Demet a Madrid fue un poco más complicado de lo que parecía. ¿Complicado? ¿Qué querrá decir con eso? ¿Qué pasó realmente en Madrid? Yo lo que creo que está pasando aquí es que Can está intentando aclarar cosas, o quizás reavivar un poco la llama, ¿quién sabe? Pero soltar así sin anestesia, que el viaje de Demet tuvo complicaciones, es meter mucha leña al fuego. Porque automáticamente, ¿qué pensamos todos? Que hubo algo más. Que quizás no fue un viaje tan solitario como nos hicieron creer. Muchos dicen que es solo una forma de mantenerse en el candelero, de que se hable de ellos, de mantener viva la expectativa. Y sí, puede ser. Pero la forma en que lo dijo Can, era como si tuviera una historia que contar, un secreto guardado. Como si hubiera algo detrás de las cámaras que nosotros no vimos. ¿Y qué implica esa complicación? ¿Se refiere a problemas personales? ¿A que fue un viaje de trabajo que se torció? ¿O a que quizás no estaba tan sola como pensábamos en Madrid? Tantas preguntas. Lo que me parece interesante es cómo Can maneja estas cosas. Siempre está en el ojo del huracán, y él sabe cómo jugar. Ahora, mencionar el viaje de Demet de esta forma, tan sutilmente pero a la vez tan directo, es una jugada maestra para que seamos nosotros los que especulemos. Y vaya si estamos especulando. Pensemos un poco. Si Demet fue a Madrid y algo fue complicado, ¿y si esa complicación tuvo que ver con Can? O peor aún, ¿y si esa complicación se resolvió de una forma que él no esperaba? Es que la mente se dispara. Yo creo que Can está intentando decirnos que las cosas no son tan sencillas como parecen en el mundo de la fama. Que detrás de las sonrisas y las fotos bonitas hay dramas, hay tensiones, hay complicaciones. Y al decir esto, nos está invitando a ser parte de ese salseo, a intentar descifrar el enigma. Y lo más curioso es que Demet no ha dicho nada al respecto. Nada. ¿Es porque no quiere alimentar los rumores? ¿O porque realmente no hay nada que decir y Can está inventando un poco? No lo sé, pero el silencio de Demet ante las palabras de Can solo hace que esto sea más intrigante. Para ser sinceros, a mí me encanta este tipo de cotilleos. Nos mantiene entretenidos y nos hace sentir un poco detectives de la vida de los famosos. Pero también me pregunto si esto es justo para ellos. Si detrás de cada palabra, de cada gesto, hay una historia real que se mezcla con la ficción mediática. Este movimiento de Can es potente. No es una confirmación, pero tampoco es una negación. Lo dejo en el aire para que vosotros lo penséis. Y nosotros, por lo que veo en los comentarios de otras noticias, lo estamos pensando mucho. Entonces, ¿vosotros qué pensáis? ¿Qué tipo de complicación pudo haber tenido Demet en Madrid para que Can Yaman haga estas declaraciones tan enigmáticas?